Seguimos. Ahora les voy a presentar el papel de trabajo que tenemos que utilizar para aplicar o más bien diseñar los procedimientos de auditoría. Este es uno de los modelos en cuanto a lo que corresponde a la presentación de los procedimientos a desarrollar de una auditoría. Y lo tenemos nombrado como el programa de auditoría de pruebas y procedimientos. Aquí es donde nosotros pues elaboramos los procedimientos adecuados al tipo de la empresa, como ya lo hemos comentado anteriormente. Vuelvo a lo mismo, este es un ejemplo de un papel de trabajo que debe de diseñar el auditor para mencionar cuáles serán sus procedimientos y sus pruebas de auditoría que aplicará a la revisión de los estados financieros. Y empezamos. El encabezado debe de llevar el nombre de la empresa, primero. Después, debemos de mencionar qué tipo de prueba es la que vamos a desarrollar siguiendo estos procedimientos. Enseguida del nombre de la compañía, aunque aquí yo no lo tengo indicado, pero sí se debe de anotar y considerar. Tenemos el programa de auditoría de las pruebas y procedimientos. Y la prueba que vamos a desarrollar con la aplicación de estos procedimientos se llama inventarios físicos. ¿Sí? Este ejemplo, pues obviamente ustedes si lo visualizan, pues no tiene nada anotado, solamente tiene diseñados los procedimientos a aplicar. Pues sí, ese es mi objetivo, que lo conozcan primero tal como es, en limpio, antes de aplicarlo a cada una de las entidades. Por eso ya les mencioné lo que le falta a este papel de trabajo. El nombre de la empresa, posteriormente programa de pruebas y procedimientos y la prueba a realizarse, prueba de inventarios físicos. ¿Cómo es el diseño? Pues tenemos una parte principal donde vamos a anotar cada uno de los procedimientos a aplicarse en esta prueba. Después, la siguiente columna, referencia a papeles de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Que una vez que tú ya desarrolles estos procedimientos indicados en este papel de trabajo, procedimientos de auditoría, pues tienes que referirte a dónde los estás desarrollando.
Aquí nada más estamos indicando o se está indicando cada uno de los procedimientos que corresponden a esta prueba, pero se debe de anotar aquí en referencia a papeles de trabajo en qué papel de trabajo se encuentra el desarrollo de cada uno de estos procedimientos. ¿Y qué es lo que se anota como referencia? El índice que le asignamos a nuestros papeles de trabajo. El siguiente tema se llama precisamente así, papeles de trabajo. Ahí les voy a dar a conocer, pues, cuáles son esos índices, cuáles son esos elementos del papel de trabajo, cuál es la clasificación de los papeles de trabajo, etc. No quiero hablar más porque estamos en el tema de pruebas y procedimientos de auditoría. Entonces aquí, en cada uno de los espacios, considerando como cuadritos o cuadros, ahí anotamos el índice de donde estamos diciendo que vayan y busquen ese papel de trabajo con el índice tal, y ahí van a ver el desarrollo de estos procedimientos que se aplicarán. ¿Por qué? Pues porque imagínense si aquí vamos a hacer una prueba de inventarios físicos con base a estos espacios tan pequeños, pues no es posible. Después, la última columna, hecho por, y se anotan las iniciales del auditor, quien desarrolló esta prueba de inventario físico. Ya les dije, nada más las iniciales. Bueno, empezamos con el primer procedimiento. Miren, los procedimientos de una prueba nos va indicando paso por paso a seguir de cómo tengo que desarrollar esta o esas pruebas. No nos quebramos la cabecita, no llevamos o no debemos de elaborar un acordeón, como si estuviéramos en la universidad, desarrollando un examen en la universidad. Pues sí, ¿verdad? Sí hay chicos que llegan con su acordeón. Pues aquí no necesitamos de tal acordeón o de estarlo escondiendo y estarnos cuidando de que no nos vean que lo sacamos cuando desarrollamos ese examen. Aquí debemos de sacar nuestro acordeón, así de grandote, que es nuestro programa de auditoría, y que finalmente nosotros ya llevamos esos machotes elaborados por el propio despacho. Cada despacho de auditores tienen el diseño apropiado según el tipo de despacho que es. No todos los despachos tienen exactamente los mismos papeles de trabajo, no. Hay algunos como este que es estándar y que se aplica a la mayoría de las empresas. ¿Sí? Como ya vimos hace un momento, los diferentes tipos de procedimientos de aplicación general, pues viene siendo este programa. Y los de aplicación específica, pues esos sí los tenemos que elaborar nosotros mismos para el tipo de empresa a la cual vamos a auditar o se va a auditar, y solamente son específicos para esa empresa. Empezamos con el primer procedimiento. Nos dice, determine e indique, de acuerdo a lo establecido en la planeación,
el alcance que se le dará a la revisión de la documentación relativa a los inventarios físicos, así como la determinación de nuestros conteos. Entonces aquí, ¿qué nos está indicando? Que consultemos el programa de la planeación de la auditoría, porque ahí nos está indicando, buscamos en cuanto al rubro o a la prueba, más bien, de inventarios físicos, y ahí vamos a encontrar las instrucciones generales que nos dan en la que nos dan a conocer para elaborarlos, y estos los vemos en el programa de la planeación de la auditoría. Ahí nos está indicando cuál es el alcance que le vamos a dar a esta prueba en el desarrollo de las pruebas y los procedimientos de auditoría. ¿Qué documentación es la que tenemos que utilizar o solicitar si todavía no nos la entrega el cliente? O aquí en este caso directo a lo que ya les había mencionado, que siempre vamos a tener mucho contacto directo con el contralor y el contador. Y también ahí nos está determinando en la planeación de la auditoría cuántos conteos se van a desarrollar en esta prueba de inventarios físicos. Bueno, y aquí le vamos a poner el índice, ¿cuál? El programa de la planeación de la auditoría. Se lo anotamos aquí y pues ya con esto sabemos que ya desarrollamos este primer procedimiento. Segundo, antes de observar la toma de los inventarios físicos, deberá efectuarse lo siguiente. Inciso A. Revise y evalúe el instructivo y los procedimientos emitidos por el cliente para la toma de los inventarios. Hace un momento les hablaba de los inventarios. Hay algunas empresas que no les interesa desarrollar sus inventarios físicos. Pero nosotros sí, para los auditores, sí es importante que se realicen los inventarios físicos en una empresa porque es una prueba de auditoría muy importante para el auditor, que le sirva de evidencia suficiente y competente cuando va a opinar sobre el rubro de los inventarios, de la cuenta de inventarios. Si no desarrolla esos inventarios físicos, tendremos la pena, y el auditor le informa a los socios, que se les dará un dictamen con una opinión, ya sea con salvedad o con abstención, dependiendo del importe que genere o del saldo final del ejercicio. Se les informa con anticipación para ver si reflexionan y entonces le dan la orden a su contador y al jefe de los almacenes y el jefe, en este caso el ingeniero de producción, que preparen todo lo necesario para que se lleve a cabo un inventario físico. Entonces, pues se inicia con el instructivo que la propia empresa nos entrega al auditor, donde ahí está indicando quiénes son los participantes,
quién es el que va a llevar el control total del inventario, cuáles serían los almacenes que se revisarían o que se aplicarán estos inventarios físicos, y también cuántos recuentos habrá en el desarrollo de los mismos. Inciso B. Determine la naturaleza de los inventarios que han de tomarse e inspeccione los lugares o áreas donde estén localizados. ¿Sí? Este es otro de los procedimientos. Al final, anote las fechas y los almacenes que serán inventariados. Pues estos procedimientos que acabo de leer corresponden al contenido del instructivo que debe de elaborar la empresa. Tercer procedimiento: solicite confirmación de cualquier cantidad significativa de mercancía. ¿En cuáles vamos a seguir al detalle del procedimiento? Inciso A. Propiedad de la compañía en poder de consignatarios, proveedores, maquiladores, almacenes de depósito, etc. Siguiente procedimiento: propiedad de terceros en poder de la compañía. Entonces aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer el auditor en este procedimiento? Pues confirmar, en este caso, a las compañías que tengan mercancía de la empresa y que estas mercancías, aquí nos lo indica, sea de consignatarios como proveedores, maquiladores y almacenes de depósito. O sea, ahí es donde debemos de mandar esa confirmación para preguntarle a estas personas, a estas terceras personas, si realmente tienen mercancía que corresponde a la empresa que se está auditando. ¿Para qué? Para tomarla en cuenta en los conteos, ¿sí?, de los inventarios físicos. Y bueno, aquí en este cuadrito anotamos igual los índices de las confirmaciones que elaboramos y que enviamos a estas terceras personas. Y bueno, también esperando la respuesta para poder llegar a hacer una conciliación de la empresa con de la respuesta de esas conciliaciones, esas confirmaciones, que nos enviaron estas terceras personas con los datos que tenemos nosotros o los auditores en sus papeles de trabajo. Siguiente procedimiento. Observe que las instrucciones giradas para el inventario se estén siguiendo realmente en el recuento de las existencias. Siempre en un inventario físico, el auditor debe de estar al pendiente, de estar supervisando. Y los auditores de apoyo que llevó o que debe de llevar el auditor cuando se desarrolla un inventario, pues son ellos los que están desarrollando estos procedimientos. Y el responsable de la auditoría solo está supervisando que se esté
desarrollando correctamente los procedimientos y que estén utilizando el papel de trabajo adecuado. Y también que estén siguiendo todos y cada uno de los procedimientos de auditoría en el desarrollo de la prueba de auditoría. Muy bien, seguimos con el siguiente procedimiento. Compruebe que se efectuó un adecuado corte de inventarios, anotando todos los números de los últimos documentos usados que originen movimiento de mercancías. ¿A qué se está refiriendo en este procedimiento o cómo lo vamos a desarrollar? Pues que tenemos que solicitar a la empresa todos aquellos documentos que se utilizan para llevar el registro de las mercancías, tanto cuando solicitaron la compra de la mercancía, en este caso de las materias primas, al proveedor correspondiente, cuando llegaron a la empresa esa mercancía, cuando el responsable del almacén de materia prima recibió esa mercancía, entonces ahí, ¿cuál sería el documento? Pues la PDF. Es la que vamos a solicitar para comprobar que efectivamente, pues sí, entró mercancía en el día indicado y sin ningún problema. ¿En dónde lo vemos? En la tarjeta del registro de la existencia de la mercancía, que se llama Cardex. Ahí es donde, o simplemente nota de entrada de la mercancía al almacén de artículos terminados, como ustedes quieran verlo. También la nota de salida del almacén de materia prima a la entrada a producción. Pero para que también comprobemos qué cantidad necesita el ingeniero para producir tal cantidad de artículos, pues también debemos de solicitar los pedidos de los clientes de cuántos artículos están solicitando y que debe el ingeniero de producción, pues ahora sí valga la redundancia, en producir. Y así vamos siguiendo la cadenita como lo vimos en el tema anterior, en los métodos del estudio del control interno, y les expliqué el método gráfico. Allí íbamos siguiendo paso a paso de cómo se va desarrollando una venta. Bueno, pero aquí solamente tiene que ver en ese aspecto, que es solo un punto principal. También solicitamos las notas de la salida de producción del artículo de producción ya terminado. El artículo terminado sale de producción y entra al almacén de artículos terminados. Debemos de saber si esas notas cubren los requisitos correspondientes. Ese es el trabajo del auditor. Y finalmente, la entrada al almacén, bueno, creo que ya se los mencioné, de artículos terminados.
y revisar el Cardex para saber las existencias que hay sobre cada uno de las materias primas. Muy bien. Bueno, y también siguiendo en los documentos, pues después la póliza o las pólizas que tienen que ver con las mercancías en el departamento de contabilidad. Bueno, seguimos. Bueno, esto ya no lo alcanzan a ver. Otra vez voy a subir. Perdón con esta lata, pero pues así son las cosas. Seguimos con el procedimiento número 6. Aquí, este procedimiento dice: controle los elementos que sirvan de base para la anotación de las unidades contadas, como marbetes y relaciones. Una vez que ya terminemos los conteos de las materias primas, en el almacén de materias primas o en el almacén de artículos terminados, pues vamos a solicitar los marbetes para revisarlos. ¿Y qué procedimientos le aplicamos a los marbetes? Verificamos que los marbetes son originales, que no presentan tachaduras ni enmendaduras y que efectivamente corresponden al inventario que estamos presenciando y desarrollando, en este caso, los auditores. Que esos marbetes pues tengan los requisitos necesarios, como el que indiquen el tipo del artículo, el tipo, la fecha del inventario, cuánto a la cantidad del primer conteo, la cantidad del segundo conteo, y también si existieron diferencias, entonces realizar otro conteo, ahora de terceras personas, ya no de los mismos colaboradores del jefe de almacén que está llevando correctamente o que están realizando los conteos físicamente. Que indique bien qué artículo es, qué clave tiene y que existan las firmas de algún funcionario responsable. Relaciones. Nos tienen que entregar relación completa o relaciones de los artículos que se van a inventariar. Que realmente esos artículos que se están inventariando sí existan sus marbetes correspondientes. Bueno, el último procedimiento dice: haga pruebas selectivas para satisfacerse que los recuentos son exactos y completos, anotando en papeles de trabajo datos tales como: inciso A, número de la tarjeta o marbete de conteo; B, descripción breve del artículo; C, clave o serie del artículo; D, unidad de peso, medida, capacidad; y E, cantidad contada por nosotros, los auditores, o por los auditores,
F, espacio para indicar el importe cubierto. Sí. Primero debe de haber una mesa de control, en donde en esa mesa el responsable de contar y de verificar los marbetes que sí correspondan el conteo correcto conforme a la relación de los inventarios físicos de las mercancías, sea el mismo. Para eso pues tenemos el apoyo del marbete de conteo, donde ya les mencioné hace un momento, ¿sí?, que vamos a tomar bien en cuenta que en esos marbetes es la descripción del artículo, su clave o serie, la unidad de peso, medida o capacidad y a cuánto se llegó en el primer conteo y cuánto se llegó en el segundo. Y que efectivamente nosotros los auditores están presentes y están de acuerdo. Porque el auditor debe de solicitar uno de los colaboradores del almacén de la empresa para que vaya acompañando al auditor y le indique cuáles serían los artículos que él desea sean contados por este participante en el inventario. Bueno, estos son los procedimientos que comprende la prueba de inventarios físicos. No quiere decir que sean todos, todavía faltan. Hasta aquí con esto, con 7 procedimientos, no se termina la prueba. Todavía nos falta. Nos falta otra hoja o página igual que esta, porque aquí vamos numerando cada una de las partes o hojas que integran el programa de las pruebas y procedimientos de auditoría. Esta es una de 2 y nos falta la 2 de 2. Por eso nada más les voy a dar a conocer la mitad de los procedimientos, porque finalmente el objetivo que yo persigo y se cumpla, mostrarles ejemplos de procedimientos. Ejemplos o tipos, como lo quieran mencionar, de procedimientos de auditoría. En donde sí tengo que mencionar todos los procedimientos que realmente se deben de conocer para desarrollar la prueba de inventarios físicos, hasta el semestre que sigue, que se llama Auditoría de Estados Financieros. ¿Sí? Ahí sí me interesa darles a conocer todos los procedimientos. Bueno, vamos a continuar con otros ejemplos también. Ahora son procedimientos de la prueba de cuentas por pagar. Ciclo egresos. Voy a volver a enfocar y tenemos lo mismo del encabezado. Bueno, aquí no tengo nada anotado para que no estén diciendo, ay, pues no lo veo, no, pero sí les estoy indicando que solo es un programa, ejemplo o tipo de programa que usamos en el despacho.
A la hora de que nosotros lo tenemos, ¿dónde lo vamos a tener? Pues se supone y debemos de tenerlo en nuestro sistema y en nuestro programa. En este caso, programa ya diseñado en nuestro sistema de auditoría. Bueno, empezamos. Antes de efectuar, fíjense, se va a repetir el mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque así es como se inicia una prueba. Antes de efectuar las siguientes pruebas de procedimiento, asegúrese que el control interno del área ha sido debidamente estudiado y evaluado, ya sea a través de los cuestionarios o en base a un memorando. Entonces, aquí se está refiriendo que tenemos primero que estudiar el control interno de los departamentos que intervienen en las cuentas por pagar o los departamentos responsables de las cuentas por pagar. Bueno, nosotros también le damos un diseño o un complemento al nombre de nuestras pruebas y siempre tenemos que indicar a qué ciclo corresponde esa prueba o esas pruebas. Y aquí, si hablamos de cuentas por pagar, que es el rubro, pues entonces le estamos agregando, en el caso del auditor, perdón, le agrega que esa prueba corresponde al ciclo de egresos. Muy bien. Entonces, una vez que yo ya estudié o que el auditor, otra vez soy necia, ¿verdad? Siempre de yo. No, otra disculpa. El auditor ya estudió el control interno, entonces aquí tenemos nuevamente el cuadrito donde vamos a poner referencia a papeles de trabajo. El índice de tal a tal que corresponde a todo el programa del estudio y evaluación del control interno de cuentas por pagar, ciclo egresos. Así como yo menciono el rubro, es el mismo nombre que le asignamos a nuestros programas de auditoría. Empezamos. Prueba de egresos. Ese es un ejemplo de pruebas que ya se los mencioné en mi papel de trabajo en el tema de las pruebas hace un momento. Y nos indica 1.1, o sea, siguiente procedimiento de pruebas de egreso o primer procedimiento. Determine e indique, de acuerdo a lo establecido en la planeación, la base de selección y periodo mediante los cuales se hará la prueba de egresos. Repetimos el mismo procedimiento de la prueba de inventarios físicos. Y así será en todas las pruebas. Siempre el primer procedimiento de cada prueba, primero nos indica que es si ya estudiamos el control interno de ese ciclo, si ya lo estudiamos. Entonces, ya les mencioné, se anota el índice de tal a tal que comprende todo el programa del estudio del control interno. Y después nos va a indicar que veamos y que consultemos
el programa de la planeación de la auditoría, porque ahí nos indica qué es lo que vamos a hacer en cuanto a qué base de selección vamos a utilizar para desarrollar esta prueba, qué periodo se va a considerar, ¿sí? Y bueno, pues puede haber si se le dará o no otras indicaciones específicas a esta prueba. Siguiente procedimiento. Por el periodo de un mes, inciso A, compruebe las sumas del registro de egresos o cuentas por pagar y coteje los pases al libro mayor. Aquí estamos, miren, paso por paso, en este programa nos va llevando de la mano para cómo realizar la prueba de egresos. Y paso por paso son los procedimientos. Tenemos que considerar el registro de egresos y este mismo, ¿cuál es ese registro? Nos pueden entregar una relación de las cuentas por pagar o una relación de proveedores según lo que nos está indicando aquí. Aquí simplemente en este procedimiento nos dice compruebe las sumas del registro de egresos. ¿Cuál es ese registro de egresos? El libro de bancos o la relación de todos los cheques, porque con los cheques se comprueba la aplicación de un egreso, una salida de bancos. Y entonces aquí nos indica que ese registro de egresos puede ser una relación de cuentas por pagar o una relación de los cheques. Correspondientes obviamente a la empresa. Y dice que cotejemos los pases al libro mayor. Aquí en este caso, en forma general, solo vamos a verificar el saldo final del día con lo registrado en el diario general y en el libro mayor, aunque aquí nada más habla del libro mayor. Siguiente procedimiento, revise el libro de bancos o el consecutivo de cheques e investigue aquellos que parezcan anormales, ya sea por su monto o concepto. Ese es otro de los procedimientos de los cuales mencionaba que debemos de solicitar esa relación de cheques y tenemos que estarlos visualizando, viendo y analizando si realmente corresponden a una partida normal o anormal, como lo indica en este procedimiento. ¿A qué se refiere una partida normal de la empresa? Pues que se elaboró un cheque para pagar la factura PDF del día tal a tal proveedor. Ese es un movimiento normal. Y un ejemplo de un movimiento anormal que se le haya pagado o que se haya dado la salida de ese dinero, por ejemplo, ¿a quién? A un acreedor, pero ese acreedor corresponde a una joyería de artículos de lujo. Imagínense, ¿cómo podemos encontrar una PDF
O a lo mejor no las niegan, pero nosotros ya detectamos el problema, la desviación. Una PDF y soportando una salida de dinero, hablando aquí de un cheque, para pagar una joya preciosa, un collar, un anillo, un reloj. Pues imagínense, ¿no? No puede ser. Y luego si estamos hablando de joya, collar, bla, bla, nos estamos refiriendo a una mujer. Entonces, pues tenemos que investigar esa partida, forzosamente. Y esa es una desviación, segurita que es una desviación. Y esa sería una partida anormal. Uh-huh. Otro ejemplo rápido, la venta de un automóvil. Sí la puede realizar la empresa, pero sí representa una partida anormal. ¿Por qué? Porque la empresa no se dedica a vender autos. Es una empresa que se está auditando y que su giro es la fabricación de artículos de plástico, como lo mencioné hace un rato. O simplemente es un molino que está vendiendo su equipo de reparto, uh-huh, o sus autos, un auto a un vendedor de la misma empresa, aparentemente es una partida normal, pero en la realidad y para efectos del auditor es una partida anormal, porque la empresa solo se dedica a transformar el maíz en producto terminado, que es la harina de trigo o de maíz, como quieran. Y bueno, decide vender ese automóvil porque pues ya no le conviene seguir registrando, porque ya ese automóvil, ¿por qué? Porque ya se depreció totalmente. Entonces también esa puede ser una partida anormal. Seguimos. Siguiente procedimiento. Efectúe una selección de egresos o desembolsos, cheques o cuentas por pagar, que abarquen siempre el periodo